El apóstol San Pablo, de quien hemos hecho esa referencia en la primera carta a los Corintios, que habla del Evangelio, luego de su predicación en Atenas, él comprende, él aprende, él se da cuenta que tiene que anunciar a Jesucristo crucificado y empieza a hablar de la cruz con mucho énfasis. Y en la primera carta, y en la carta a los Colosenses, en el primer capítulo, es sumamente enfático. Y les voy a hacer la cita de Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Dice San Pablo: suplo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo en mi carne, dice, estoy haciendo la lectura ya de más literal, y completo en mi carne lo que faltan a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Y entonces San Pablo toma conciencia, se da cuenta, entiende, cuando escribe esta carta a los Colosenses, él ya es anciano, ya está enfermo y está preso. Es una de las cartas de la cautividad. Y entonces Pablo, en esa madurez, en esa carta dirigida a los Colosenses, entiende que nosotros seguir a Jesucristo y tomar la cruz significa que nosotros en nuestra carne, en nuestro cuerpo, tenemos que completar los padecimientos de Cristo. Claro, eso no significa que Jesucristo hizo una redención incompleta. No es que la obra de Jesucristo fue imperfecta. No es que ninguna criatura humana, ni siquiera nuestra Madre Santísima, perfecciona lo que hizo Cristo. Pero nosotros tenemos que participar de la cruz de Cristo. Y nosotros, de alguna manera, tenemos que participar en la redención. Porque Jesucristo ha alcanzado la victoria, pero esa victoria está abierta a todos los que la acogen. Y en consecuencia nosotros, para participar de esa victoria, tenemos que participar del Evangelio, de la buena noticia. Y la buena noticia es que la tribulación no es derrota. La tribulación es victoria. Pero eso, sin fe y sin esperanza y sin caridad ardiente, es muy difícil. Y a veces nosotros presumimos nuestra fe y nosotros podemos creer que tenemos verdadera fe y claro, nuestra fe tiene que ser probada y eso va a ser, la prueba será cuando enfrentemos la tribulación. Cada uno como bautizados, como familia, iglesia doméstica y como iglesia. Esa va a ser al final de los tiempos lo que se anuncia como la gran tribulación. Pero nosotros tenemos que saber que estamos bajo las mismas tentaciones y peligros y podemos abandonar al Señor cuando llegue esa tribulación, cuando llegue esa prueba. Y entonces por eso estoy justificando por qué en la iglesia este tema es tan importante y por eso es que lo estamos tocando hoy, porque va en continuación con lo que hemos mencionado en los jueves anteriores y porque además es central en nuestra fe. Y porque esta semana hemos recordado la cruz de Cristo y porque hemos recordado a Nuestra Señora de los Dolores. Y entonces nosotros además tenemos que tener presente que cada vez que se celebra la Eucaristía celebramos la Pascua de Cristo. Y nosotros celebramos la Pascua de Cristo, pero un día nosotros tenemos que vivir nuestra Pascua. Nuestros familiares tendrán que vivir la Pascua. Y ese será el momento de la prueba. Y entonces nosotros tenemos que tener en mente la respuesta que a lo largo
de la historia de la salvación el Señor ha dado y que en Jesucristo se tiene en plenitud. Y entonces, de alguna forma, esto es fundamental. Y podríamos concluir diciendo, el sufrimiento de Jesucristo, el sufrimiento de María, el sufrimiento de la Iglesia es salvífico, y salvífico en las dos dimensiones. Nos redime, recibimos el perdón, pero además participamos de la victoria sobre la muerte. Se nos habla del horizonte de la vida eterna. Y nosotros, para participar de la victoria definitiva, como el grano de trigo, tenemos que caer en tierra y vamos a morir. Y entonces, a veces nosotros escuchamos estos pasajes, pero los tomamos en un sentido tal vez muy superficial, porque para nosotros es muy difícil aceptar la cruz, porque nos espanta la cruz, nos asusta la cruz. También para nosotros es escándalo, también para nosotros es necedad, porque nosotros vivimos en el mundo, estamos en el mundo sin ser del mundo, y el mundo detesta la cruz. Entre otras razones, porque el príncipe de este mundo fue derrotado en la cruz. Y entonces no hay nada que más odie el enemigo que la cruz. Y entonces nosotros en medio del mundo, muchas veces sin darnos cuenta, no transformamos, no evangelizamos al mundo, sino nos mundanizamos. Y entonces, a lo largo de la historia, y ahora también se ve de manera muy evidente, no se quiere hablar de la cruz. Se quiere un Jesucristo sin cruz, se quiere, diríamos, el paraíso en la tierra, no se quiere hablar de conversión, no se quiere hablar de cielo, de infierno, no se quiere hablar del demonio, y entonces eso tenemos que nosotros tenerlo muy presente, porque en el menor descuido, nosotros o los miembros de nuestra familia, la iglesia, ya cambiamos ese evangelio que se nos ha dado, pero del cual nosotros no somos dueños. Entonces nosotros no podemos cambiar el evangelio.